Con su venia, presidente. Miren, para hablar de política exterior de este gobierno, desafortunadamente no podemos omitir la decena de escándalos con los que se ha visto manchado el servicio exterior de carrera. Nos faltaría tiempo en la tribuna para enumerar casos como los de Isabel Arvide en Estambul y sus múltiples desplantes autoritarios, o el mismo caso de Leopoldo Michel en Shanghái, o el intento de que un acusado de acoso sexual, Pedro Salmerón, fuera embajador en Panamá. Penosas referencias de lo que han convertido el servicio diplomático de México después de nuestras fronteras. Pero hablemos del saldo de la política exterior de la Cuarta Transformación. Hablemos, pues, del privilegio y el premio a la impunidad. Curiosamente, a gobernadores que entregaron sus estados al régimen y así fueron enviados con todos los honores a conocer el mundo representando a México a costa del erario público. A impresentables como Omar Fayad de Hidalgo, o como Claudia Pavlovich de Sonora, o como Carlos Joaquín González de Quintana Roo, todos con una vida cómoda y opulenta en el extranjero, lejos del brazo de la justicia a cambio de fidelidad para con el régimen autoritario de este país. Gobernadores comprados por el régimen de la misma manera como compraron senadores. Penoso para lo que debería ser la alta representación de nuestro país en el exterior, justamente como lo hacen hoy con la carrera judicial, aniquilando el servicio exterior de carrera, haciendo a un lado a los que verdaderamente le entienden, a los que verdaderamente saben de política exterior. Y sí, el artículo 89 de la Constitución establece que entre las facultades y obligaciones del presidente está la de dirigir la política exterior y que en su conducción se deba observar principios como la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz. Pero la realidad, compañeras y compañeros, es muy distinta, porque a su fiel estilo al atropello a la Constitución, durante 6 años el presidente López Obrador atendió y respetó los principios constitucionales. Sí, pero solo cuando le convino. Habló una y otra vez de la autodeterminación de los pueblos, pero ha sido incapaz de defender la autodeterminación en países como Venezuela y no ha pronunciado una sola palabra sobre el evidente fraude. No, señor presidente, la autodeterminación de los pueblos no quiere decir solapar dictadores. La autodeterminación de los pueblos consiste en respetar lo que un pueblo ha decidido y eso incluye echar a los dictadores. Y es una pena que México se haya convertido en el cómplice de las dictaduras porque su silencio otorga. Claro, casos diametralmente distintos cuando decidió inmiscuirse en los asuntos de Ecuador por tener una evidente afinidad ideológica con quienes perdieron. La política exterior de nuestro país se resume en penosos hechos como la declaratoria del Congreso de Perú a López Obrador como persona non grata, como el silencio inhumano del ataque de Rusia a Ucrania, donde, por cierto, México tomó el liderazgo, sí, pero a través de la Cámara de Diputados, cuando le abrimos las puertas a través del presidente Santiago Krill para que el presidente Zelensky pudiera hablar de las graves violaciones a los derechos humanos. ¿Y qué tal los dimes y diretes sostenidos con el presidente de Argentina, Javier Milei, o la pausa en las relaciones con España, que, por cierto, aún no saben ni cómo explicarla, y que justamente hoy y vergonzosamente responde el gobierno de España que no enviará a ninguna autoridad a nuestro país a ser testigo de la protesta de Claudia Sheinbaum? Es decir, no les interesa. O también las recientes y serias diferencias con nuestro socio comercial más importante, los Estados Unidos, en las que seguramente esta Cuarta Transformación puso en verdadera desventaja a México en la próxima renegociación del TEMEC. Compañeras y compañeros, vienen y defienden su deficiencia y mediocre política exterior, mediocre como todo su gobierno, por cierto, y dicen mentiras como que México hoy se le respeta en el extranjero. Pero compañeros, el único día que México ha sido nota nacional en los periódicos más importantes del mundo
fue cuando Gerardo García Luna inculpó al presidente de la República por estar coludido con el narcotráfico. Y las consecuencias son evidentes. Lastimosamente, ninguna verdadera potencia mundial se atreve a estar presente en la toma de protesta de la primer presidenta mujer de este país. Y no hay mejor ejemplo que España. Nuestro nivel de interlocución en el mundo es tan pobre que a nadie le interesa que lo vean sentado junto al Estado protector de dictadores y solapador de corrupción. A nadie le interesa estar sentado al lado del Estado que con sus retrógradas reformas constitucionales vulnera compromisos internacionales. A nadie le interesa estar sentado al lado del Estado que generó solo una cooperación internacional sesgada, concentrada primordialmente con naciones con radicalismo ideológico. A nadie le interesa estar sentado a alguien que no supo manejar una crisis migratoria y que hoy vulnera la dignidad de las personas. A nadie le interesa estar sentado al lado de un Estado que coopta la Comisión Nacional de Derechos Humanos o estar sentado al lado de un Estado que militariza un país. A nadie le interesa estar sentado junto a un Estado que destruye el poder judicial. A nadie le interesa estar sentado al lado de alguien que no maneja una política exterior, porque la política interior es un rotundo fracaso. Así que la mejor política exterior no fue la interior. Nuestro país perdió el liderazgo mundial. Y sí, compañeras y compañeros, hoy 6 años después sabemos que teníamos razón. El problema nunca fue que López Obrador no supiera hablar inglés. El problema es que no entendía el mundo. Es cuanto, presidente.